Hola, bienvenidos. Soy Luis Heras de Trading a Quemarropa. Vamos a ver en el vídeo la apertura de la semana. Hoy es lunes 29 de junio del 2020, a punto de cerrar el mes de junio. Antes de nada, un aviso de riesgo. Y os dejo, bueno, pues la forma de ponerse en contacto conmigo. Vamos a ver también, o recordaros, cómo podéis acercaros a todos estos vídeos que hacemos, o podéis daros de alta en las webinars que hacemos, todo este tipo de cosas. Por lo menos, si que echéis un poco en nuestra página web, veréis cómo, bueno, pincháis, rellenáis los datos y mañana, día 30 de junio, pues haremos una webinar. Tenéis que rellenar estos datos para que os llegue el enlace y, por supuesto, podéis solicitar información del entrenador personal que hacemos, es decir, un alumno y conmigo, y el tiempo que sea necesario para entrar con garantías en cuentas reales. Si queréis recibir un aviso de todos estos vídeos cuando hemos hecho un vídeo nuevo, pues solo tenéis que poner vuestros datos y ya está. Tenéis por abajo, si cacharráis un poco más, ahí tenéis nuestros indicadores, muchos de ellos de forma gratuita, y lo podéis tener. Y como os digo, las publicaciones más recientes, bueno, pues siempre tenéis un poco la forma de acercaros a Trading a Quemarropa de una forma bastante fácil. Vamos con los gráficos, que es lo que importa. Venga, vamos a empezar con los gráficos, que es lo que importa. Aquí tenéis el gráfico del euro-yen. El euro-yen, el precio ha hecho un primer impulso corto, corrige, como veis se ha parado en el FIBO 162. Yo veo que estamos en la corrección del segundo impulso, ¿vale? Y mi consejo es, o por lo menos lo que yo voy a hacer es no operar. Quedaría un tercero, siempre que las zonas del 162 son las zonas del segundo impulso normalmente, y vamos viendo cómo podemos girarnos después de una tendencia. En el fondo lo que estamos buscando siempre son zonas parecidas a esta. Después de una tendencia bajista, buscamos lo que consideremos un primer impulso, y estas zonas de aquí, en estas correcciones, es lo que vamos a intentar meternos. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a detectar si hay algún movimiento así, un primer impulso con su corrección, para entrar al mercado en los diferentes gráficos. El euro dólar, como veis, ese movimiento ya ha pasado. Primer impulso, corrige, primero corrige, la corrección, el siguiente impulso, zona de lateral del segundo impulso, y vamos a intentar, aunque el segundo ha llegado al 262, a mí me gustaría, ¿veis? Ahora mismo nos está dando, acaba de dar una entrada, ahí está, el radar no surrender, ha cambiado de color para un largos, que no lo vamos a tomar porque solo tomamos los avisos de nuestro radar cuando está en la zona de la corrección del primero. Vamos a buscar el tercero, tenemos paciencia. El euro australian dólar, todo este movimiento corto, desde aquí ha hecho un primer impulso, está en una zona de acumulación, sacamos el cajetín, ahí, avisándonos de cuidado, atentos, que hay que vigilarlos. El dólar yen, como veis, estamos en un gran lateral. Ese lateral viene de un primer impulso corto, donde hace una ABC, nos da entradas, las aprovechamos, salvamos en esta zona los muebles, ganamos algo de dinero, pero no llega a los objetivos, ni mucho menos. Vuelve a meterse en ese lateral, sube, o sea, forma un lateral importante, sube, parece que va a hacer un primer impulso. En estas zonas estamos dando ya con el FIBO de este movimiento largo,
pues podemos vigilar a ver que llega al 62 para que a ver si sigue largo. Ni puñetero caso, se va abajo del todo, se vuelve a meter en el lateral. Luego es una dilatación, un engaño que ha provocado el precio y bueno, vuelve a aparecer un primer impulso corto, parece que se va, bueno, pues como veis, no se mueve y mi consejo es que en estas zonas es un sacacuartos, como dicen por aquí, por España, por mi pueblo y fuera, no os preocupéis que no pasa nada. El gráfico del dólar canadiense, primer impulso, una ABC, la C, el A, la B, la C parece que lo hacen dos movimientos, uno de ellos un poco complejo, ha roto el máximo, que es un poco la confirmación de que el precio, de que se está formando, la confirmación de que efectivamente estamos en un segundo impulso, pero bueno, hay que esperar. Lo que sí está claro es que ya estamos, las zonas de entrar al mercado son estas de aquí abajo y si no las hemos podido aprovechar, pues hay que tener paciencia para la siguiente vez y punto. Canadiense yen, primer impulso corto, una ABC, bueno, luego se nos mete AB, ABC, de F, J y vamos hasta la H. Sí, o sea, pues, en resumidas cuentas, una corrección de un primer impulso y esa corrección de ese primer impulso es muy compleja, lo que nos hace pensar, lo que es difícil, más complicado entrar. No ha corregido por encima de 38 para que nos dé oportunidades. Nuestro parabolizar configurado, ahí está la configuración que tenemos entre de una quemarropa, está por debajo del precio. Luego solo vamos a intentar entrar en la mayoría de nuestras estrategias siempre que esté el parabolic a favor y que el cambio de color del no surrender, el indicador no surrender, que es esta media que tenéis aquí, nos pueda ir dando entradas a favor del parabolic, y siempre las ideales son cuando empezamos las tendencias. Australian Yen, un primer impulso, corrige, un segundo impulso hasta la zona del 162, está incluso, bueno, mucho. Quería comentar que aquí la corrección del primero, pues nuestro indicador no nos ha dado señal. El algoritmo pues ha decidido que no es una zona corrección suficiente y por eso no la detecta. En las estrategias que utilizamos por fuera del no surrender, pues tampoco nos da tiempo porque ese giro de ahí esperamos que corrija un poco más para empezar a entrar a favor y no nos ha dado entrada. Ahora mismo estaríamos en la corrección del segundo impulso. Ese segundo impulso se ha parado en el 162. El australiano contra el dólar, primer movimiento, corrige, se ha parado. Bueno, pues como veis va haciendo mínimos, o sea, máximos y mínimos más altos. Estamos en una zona de distribución porque el precio ha llegado, pues un primero, corrige, todo este movimiento puede que sea el segundo, corrige, se va al tercero. En resumidas cuentas, ha llegado al FIBO 200, podemos interpretar, y ya os digo que eso es muy elástico porque aquí cada uno tiene sus reglas, todos estos movimientos como 1, 2 y 3, y en un momento dado pues esperar la zona de distribución para que el precio rompa a este movimiento y en esta zona de aquí ponernos cortos. Esa sería la estrategia a pensar. En el Australian canadiense, ahí tenemos un mismo movimiento. Siempre la gran diferencia es que toda esta parada está en un 162 y por eso es muy probable que le quede recorrido al alza. Si aquí le echáis una ojeada a un gráfico diario, pues a lo mejor veis un primer impulso que corrige y todo esto un segundo impulso que está haciendo la corrección, y entiendo que podemos irnos al 200 o 262 sin problema. Vamos con las libras. 1, corrige, 2, corrige, 3. Como veis, el primer impulso. Hemos tenido varios movimientos que han hecho unos primeros impulsos que no nos ha detectado el indicador y entonces no nos ha dejado fuera de esto.
del mercado. Aquí tenéis como siempre, vamos siempre, la gran mayoría de las veces, pues es en mis recuentos muy particulares, o sea que son míos y de nadie más. Bueno, pues si hay una corrección, un impulso, una corrección, el segundo impulso ahí lo tenéis como se para en el 162 y va a por el 200 o 262, que ahí veremos. En principio está haciendo la corrección de ese tercer impulso, lo que supondría o bien una zona de acumulación para girarse, o si sigue bajando, pues buscaríamos esa zona de acumulación un poquito más abajo. Ha roto el 62. Si cogéis el FIBO de aquí a aquí, veis cómo rompe el 62, la subida, rompe, retrocede de nuevo al 62, hace de resistencia y muy probable se vaya al origen del movimiento. Son zonas, muy bien, como análisis técnico y tal, pero no son zonas de entrada, ¿vale? Vamos a esperar los giros y siempre buscar la zona, la corrección del primer impulso. La libra dólar, ahí tenemos ese tercer impulso, primero, corrige, esta zona de aquí sí que la hemos operado, porque, a ver cómo hace primero, corrige la corrección hasta esos niveles, el parabólico por arriba, el cambio de color, esta zona de aquí es la que nos detecta nuestra estrategia no surrender. En esta zona de aquí se cumplen las dos condiciones. Primero, que el parabólico, vamos, en realidad es que cambia de color, ahí lo tenéis, el no surrender, y la segunda condición es que el parabólico esté por encima. Eso nos hace meter estas dos condiciones junto con la zona de trading en la corrección del primero, nos da la entrada al mercado. La libra australian dólar, parecido al euro australian dólar, está en esa zona que podemos llamar de acumulación y sí que estamos muy pendientes de él por si se gira. Terminamos con la libra canadiense, toda esta bajada, la corrección del precio puede que haya hecho un primer impulso. Ahora hay esas velas, está de hecho tenemos entradas, estrategias preparadas para entrar al mercado largo si se cumplen las condiciones. Y la primera condición es que en el 62 aguante la corrección hasta el 62, porque como empieza a haber cierres por debajo del 62, anulamos la entrada y sin problema. Y finalmente, pues echamos una ojeada a la libra, al DAS, perdón, que si cogéis todo este movimiento sería el primer impulso con una corrección hasta el 62 y posiblemente vayas a hacerse el segundo movimiento corto. Con el no surrender no lo podemos hacer porque nos pilla en contra. Con estrategias del Thunder Road, pues sí que nos hemos metido con alguna estrategia que le llamamos CX5. Bueno, pues esa la podemos hacer y tal, pero bueno, en principio lo que quiero enseñaros aquí es que estamos en una zona que sería la corrección del primer impulso. Y cuando digo corrección del primer impulso, quiero decir que cualquier sistema que utilicéis, se puede activar, es una zona idónea para poderlo activar. Resumiendo, tenemos aquí nuestros subyacentes. Día 29 a las 11 de la mañana aproximadamente, el euro-yen, estaríamos en la corrección del segundo impulso, zona no operativa. Euro-dólar, corrección del segundo impulso, zona no operativa. Euro-australian dólar, acumulación etapa 1, bueno, zona de giro, vamos a esperar un primer impulso largo con su corrección para entrar al mercado, cualquiera de nuestras estrategias se pueden activar ahí, veremos cómo salen. Dólar yen, lateral total. Dólar canadiense, segundo impulso. Canadiense yen, corrección del primer impulso. Es una corrección compleja. Bueno,
El Australian Yen, corrección del segundo, ya no es zona operativa. Distribución en el Australian Dollar. Siempre que ponemos zonas de giro hay que esperar el primer impulso y su corrección. Pero son zonas que se pueden. Atentos también a la libra yen y libra dólar. Si están en un tercer impulso es que están llegando a zonas de acumulación o distribución. Cuando lleguen, como puede ser la libra australian dólar, pues buscaremos la zona de giro. Esperamos un primer impulso, en este caso era un impulso largo, si os acordáis, para buscar su corrección. La libra canadiense ya ha hecho esa zona de primer impulso, corrección del primero, y si os acordáis, pues ojo al FIBO 62, que es el margen que le damos para poder activar la entrada. Y finalmente la libra yen, corrección del primer impulso, bueno, posibles entradas siempre y cuando se cumplan las condiciones de las estrategias. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar al otro lado y un feliz semana y sobre todo que sea productiva. Un saludo.